Vampiros, criaturas de la noche que se alimentan de nuestros miedos más profundos en la frontera entre la vida y la muerte. La ficción y la fantasía han moldeado nuestra percepción de estos vigilantes nocturnos, pero ¿qué verdad se esconde tras el mito del vampiro? Los vampiros estaban en algún punto entre la molestia y el peligro. Podían agriar la leche de tus vacas, robar las ovejas o podían atacarte físicamente a ti o a tu familia. Ahora, forenses, médicos y científicos se han unido para mostrar los hechos que hay detrás de la ficción. Los cambios naturales derivados de la descomposición podían dar forma al aspecto de los vampiros, los muertos vivientes. Y pretenden demostrar que los vampiros son mucho más que simples historias de terror. Les clavaban estacas de forma deliberada para evitar que esos hombres se transformaran. Para algunos, los vampiros aún siguen siendo una realidad aterradora. Vi cómo se acercaba por la noche. Me estaba chupando la sangre. Esta es mi horca. La usé para arrancarle el corazón. Para desvelar los secretos del vampiro, viajaremos por Europa y cruzaremos sus fronteras, donde encontraremos pruebas que podrían transformar a los vampiros de criaturas de leyenda en hechos históricos. La isla de los vampiros. En 1897, un misterioso barco se adentró lentamente en el puerto de Whitby, en la costa noreste de Inglaterra. Todos sus tripulantes habían desaparecido o estaban muertos. En el mismo instante en que tocó la orilla, un perro inmenso saltó a cubierta desde abajo, corrió hacia adelante y saltó desde la proa hasta la arena, dirigiéndose hacia el abrupto acantilado donde la iglesia cuelga sobre la callejuela, para desaparecer en la oscuridad que pareció intensificarse más allá de la luz del reflector. Con estas palabras, el infame vampiro de Bram Stoker, Drácula, fue presentado al mundo y entró en la psique del público. Todo lo que rodea a los vampiros está en el Conde Drácula, la imagen arquetípica del vampiro tal y como lo conocemos. Pero, ¿dónde se originó el relato de terror gótico de Stoker? ¿Pudo haber una figura real detrás de su creación? Los vampiros existen en todas las culturas. Xianxi en China, Yaramayahu en Australia, Asrapa en India y Arakaaka en Brasil, o las muchas encarnaciones europeas como Strix, Strigoi, Bricolacas, el no muerto, Upir, vampiro, Dracul. Se trata de criaturas ancestrales, pero no eran solo mitos, sino seres muy reales. Cadáveres reanimados que se alimentaban de los vivos para evitar su propio deterioro. Dan Jones es un escritor e historiador con un interés particular en el modo en el que la sociedad representa a los vampiros. En Europa siempre ha habido historias de vampiros, pero la culminación llegó en el siglo XVIII, cuando un teólogo francés, Calme, comenzó a elaborar un dossier con historias de vampiros en un intento para desacreditar el mito del vampiro. Por desgracia, lo que hizo fue dar legitimidad a esas historias, ya que contaban con la aprobación de los hombres de ciencia de la época. A principios del siglo XIX, el mito del vampiro comienza a alimentar la literatura gótica. Es entonces cuando encontramos a Polidori, que escribe El vampiro, lo que será una especie de plantilla que usará Bram Stoker cuando componga Drácula. Cada vez que la historia del vampiro se reinventa, esta refleja las preocupaciones y los problemas de la sociedad que la reinventa. En el siglo XX tenemos Nosferatu, que refleja la presión del antisemitismo. En Hammer Horror, la historia de vampiros es mucho más sangrienta, mucho más violenta. En Entrevista con el vampiro, de Anne Rice, tenemos una idea de homosexualidad subyacente. Y cuando llegamos a Blade a finales de los 90, encontramos esa especie de futurismo de alta tecnología que de nuevo es una de las características de la sociedad. Y los vampiros de la ficción aún reflejan nuestra moralidad hoy en día. Si nos fijamos en el siglo XXI, en las películas y libros de Crepúsculo, allí el vampiro es el cerebrito, pero que alberga una historia muy hermosa, y esa es la moral característica del siglo XXI.
Reflexionar sobre la moral era sin duda una de las intenciones de Stoker cuando escribió Drácula. En este cementerio, el conde Drácula muerde por primera vez a Lucy Westbrook, que es una virgen muy pura de 19 años. Entonces ella también se convierte en una especie de vampiresa lujuriosa que aterroriza al norte de Londres mordiendo a niños pequeños. Esta mezcla de sexo y escándalo fue una combinación deliberada con la que Stoker quiso agitar y asustar al público y probablemente también aumentar las ventas. El Drácula de Bram Stoker tiene tanto éxito que no se ha dejado de imprimir desde hace más de un siglo. Pero a diferencia del conde de Stoker, los vampiros de la vida real no son caballeros carismáticos de capa negra con una mirada penetrante y debilidad por las mujeres jóvenes. Los vampiros del folclore griego no eran tan glamurosos como los vampiros de Hollywood. Eran cadáveres hinchados que transmitían toda clase de enfermedades. No puedes conseguir que la gente suspire por un campesino mediterráneo deforme que va por ahí mordiendo a la gente en el cuello. Ahora, recientes hallazgos efectuados en una pequeña isla griega están desvelando qué eran realmente estas criaturas y qué debía ocurrir para convertirse en una. El profesor Héctor Williams ha dirigido excavaciones arqueológicas en la isla griega de Lesbos durante más de 30 años. Pero no fue hasta 1988 cuando descubrió algo que podría darle forma física a las historias de vampiros. Estoy en lo alto de la antigua muralla de la ciudad de Mitilini. Durante 5 temporadas excavamos ambos lados del muro con más de 40 trabajadores. Hicimos docenas de descubrimientos, un burdel romano justo allí, una zona industrial del período helénico en esta parte, cerámica de la época del Safo, del 600 a.C., un poco más abajo, pero nada nos preparó para el increíble hallazgo que estábamos a punto de hacer en el extremo de la muralla, excavado dentro del propio muro. Fue un descubrimiento que hizo estremecerse los cimientos de la arqueología. Una prueba de que los vampiros podrían no ser criaturas de leyenda, sino hechos históricos. Estamos en el límite de la antigua muralla. Y fue en este lugar donde descubrimos que el muro había sido horadado y se había excavado una cripta en la que había un sarcófago de madera con piedras sobre la cubierta. Por alguna razón, alguien se había tomado el esfuerzo de excavar una tumba en los cimientos de la muralla. Pero ese no era el único misterio. Tenía una longitud de unos 2 metros y contenía los restos de un hombre de mediana edad, una criatura que los estudiantes apodaron Vlad, por Vlad el Empalador. Vlad el Empalador fue un príncipe rumano del siglo XV y probablemente sirvió de inspiración para el Drácula de Bram Stoker. E igual que su homónimo, el Vlad de Héctor también tuvo un final insólito. Tenía estacas clavadas en la garganta, en el tronco y en los tobillos para mantenerlo sujeto a la tumba. No era un enterramiento habitual. Un cadáver clavado al ataúd. 3 estacas de 20 centímetros de longitud clavadas en la pelvis, los tobillos y el cuello. Era algo único. Encontramos más de 50 enterramientos de hombres y mujeres en esta zona, pero este había recibido un tratamiento especial, el tratamiento dado a un posible vampiro. ¿Quién fue Vlad? ¿Y por qué fue considerado un vampiro? Héctor recurrió a la paleopatóloga griega Anastasia Atsaliki en busca de respuestas. Ella averiguó que, lejos de ser un ser de ficción, este vampiro era sorprendentemente común. Era un hombre común, pero por alguna razón los aldeanos creían que después de morir se convertiría en un vampiro o en un muerto viviente.
De modo que cuando murió, tomaron todas las medidas a su alcance para evitar que volviera para atormentar a los vivos. Muerto entre los 40 y los 50 años, Vlad fue un hombre fuerte y sano, probablemente un labrador, y siguió una dieta bastante decente. Pero por alguna razón, cuando murió no recibió un enterramiento normal, sino que fue clavado al ataúd y escondido dentro de la muralla. ¿Por qué fue tratado de ese modo? Puede que durante su vida mostrara algunas características que le hacían sospechoso, de modo que no corrieron riesgos. Era un hombre al que no querían volver a ver, ni vivo ni muerto. ¿Por qué los aldeanos temían tanto a Vlad? ¿Y por qué creían que era un vampiro? Las pistas podrían estar a miles de kilómetros hacia el este, bajo la típica iglesia parroquial inglesa. La iglesia de St. Leonard, en Hythe, en el sur de Inglaterra, es una iglesia con un secreto. La paleopatóloga Saliki no ha venido hasta aquí para admirar sus maravillosas vidrieras. Sino para presentar sus respetos en un lugar oculto bajo el presbiterio. Una cripta que alberga los huesos de más de 4.000 personas. Un sitio que podría esconder pistas que expliquen el origen de la creencia en los vampiros. Hay muchas teorías respecto a la identidad de estas personas. Hay quien cree que fueron las bajas de una gran batalla. Otros piensan que fueron víctimas de la peste negra. Pero estudios recientes han encontrado tierra en el interior de algunos cráneos. De modo que pensamos que fueron ciudadanos normales que vivieron en Hythe. Y cuando en el siglo XIII la iglesia tuvo que ser ampliada, fueron desenterrados del cementerio y depositados aquí. Eso no tiene nada de extraño. Se pueden encontrar criptas como esta por toda Europa. No era raro exhumar huesos y depositarlos en osarios o criptas. A 64 kilómetros al sur de Praga, República Checa, en la iglesia de Todos los Santos de la localidad de Kutna Hora, la idea de los osarios se ha llevado hasta el extremo. Conocido como el osario de Sedlec, se trata del osario más grande de Europa y contiene los restos de hasta 70.000 personas. Lo que originariamente era una pila de huesos desenterrados del cementerio cuando la iglesia se amplió en el siglo XIV, no fue hasta la década de 1870 cuando se convirtió en esta macabra y gótica muestra. Hay 4 enormes pilares acampanados en cada una de las esquinas de la capilla y una gigantesca lámpara de araña que contiene al menos una unidad de cada hueso del cuerpo humano cuelga del centro de la nave. Los muertos no tienen por qué permanecer enterrados para siempre. En muchas culturas son desenterrados para después guardarlos en mausoleos, en panteones familiares o en osarios. Aunque no suelen ser tan ornamentados, los osarios y mausoleos aún son comunes en todo el mundo. Mi familia tiene su propio panteón en una pequeña isla de Grecia, así que espero que algún día mis huesos sean trasladados allí para que pueda descansar junto a mis antepasados. De vuelta en Lesbos, Héctor Williams visita un cementerio actual para comprobar si la práctica de trasladar huesos podría explicar la creencia en los vampiros de la antigua Grecia. Este cartel dice: dado el tamaño tan reducido del segundo cementerio de Mitilini, se ruega a los familiares de los fallecidos que procedan a la exhumación de los restos de sus allegados 3 años después de la muerte de estos. Incluso hoy los huesos se siguen exhumando para dejar sitio a nuevos enterramientos. Estamos junto a una de las tumbas actuales del cementerio, en la que el cuerpo va a ser exhumado,
introducido en una caja y trasladado al osario. Se puede ver parte de una pierna que sobresale del suelo. Ahí tenemos una vértebra. Eso es un trozo de costilla que aún tiene algo de carne adherida. Y estoy seguro de que en el extremo de la tumba estará el cráneo. De modo que, ¿podría el contacto con los restos de los muertos haber dado lugar a la creencia en los no muertos? El problema comenzaba cuando ocurría algo inesperado. Por ejemplo, cuando los aldeanos iban a desenterrar los restos para trasladar los huesos y en lugar de encontrar un esqueleto, encontraban un cadáver que parecía estar fresco. Para ellos solo había dos soluciones. O era el cuerpo de un santo o se enfrentaban a la obra del diablo. Y en ese caso pensaban que se trataba de un vampiro o de un muerto viviente. Pero, ¿podría haber una explicación natural para esta ausencia de descomposición? Una creencia popular es pensar que el cuerpo se descompone muy deprisa después de la muerte, pero no hay nada más lejos de la realidad. El profesor Richard Schaeffer es uno de los patólogos más prestigiosos del Reino Unido, un forense experto en escenas del crimen de la vida real. Incluso ha llegado a asesorar al gobierno británico en casos de muertes misteriosas. La velocidad a la que un cuerpo se descompone depende del estado del propio cuerpo en el momento de la muerte y del terreno en que se entierra el cadáver. Un cuerpo normal contiene millones y millones de bacterias. La mayoría son beneficiosas para ayudar a hacer la digestión y a proteger el cuerpo contra las infecciones. Pero por supuesto, después de la muerte no queda nada para que esas bacterias se alimenten, por lo que comienzan a digerir el propio cuerpo. Este es el proceso natural de descomposición. Las bacterias del cuerpo quedan libres para alimentarse. Y el resultado normalmente es que los huesos quedan listos para ser trasladados a un mausoleo o una tumba, aunque primero deben ser limpiados. En el pasado, la gente no tenía por qué conocer la conexión entre la difusión de las bacterias y las enfermedades. Sin embargo, el tratamiento ritual de los huesos les permitía proteger a los vivos de la difusión del contagio. Se sabe que lavar los huesos con vino, por ejemplo, se ha usado como técnica para desinfectarlos desde los tiempos de Hipócrates, hace 2500 años. A través del tratamiento ritual de los huesos, los griegos literalmente se protegían de los muertos, un proceso que podría ser el origen de las historias de vampiros. En muchas zonas de Grecia se usaba vino hervido y vinagre para defenderse de los vampiros o de los muertos vivientes. Y esto podía tener que ver con las propiedades desinfectantes de estas sustancias. Y existen otros rasgos de la descomposición que también podrían corroborar la idea de los muertos vivientes. En ocasiones, un cuerpo puede llegar a moverse dentro de su tumba. Una de las cosas que le ocurren al cuerpo después de la muerte es el proceso natural del rigor mortis, el anquilosamiento de los músculos después de la muerte. Hay gente que cree que esto afecta al cuerpo de forma permanente, pero no es cierto. Se trata de un proceso temporal, y cuando el cuerpo se relaja puede hacer que parezca que se mueve dentro de su tumba, y ese movimiento incluso puede llegar a producir sonidos en el interior del ataúd. Todo eso puede dar la impresión de que los cuerpos se levantan de entre los muertos. Incluso el aspecto del cadáver podría hacer pensar en un vampiro. Después de la muerte, la piel del cuerpo se reseca, se deshidrata y se tensa ligeramente. Esto puede dar la impresión de que ha aparecido barba en la cara. Aparecen llagas y la superficie externa de la piel puede comenzar a pelarse. Las uñas siguen creciendo, en ocasiones bastante, y pueden curvarse como si fueran garras. Todo esto puede dar la impresión de que el cuerpo aún tiene vida. Las uñas siguen creciendo, el pelo sigue creciendo. Así que no resulta una sorpresa que Hollywood haya adoptado estos tres signos naturales de descomposición: la barba que sigue creciendo, las uñas largas y la piel tersa como símbolos de que el vampiro continúa vivo después de la muerte. Lo que se consigue con las historias de vampiros, especialmente las de aquellos que tienen sangre alrededor de los labios, mejillas rojizas, cuerpos que aparentemente no se descomponen como la ciencia dice que deberían hacerlo,
Es ir más allá de los límites de la ciencia, de lo que la medicina más avanzada del momento puede explicar. Y creo que eso es una razón, de hecho la razón principal, por la que la gente siente terror por las historias de vampiros. Y cuando después le clavaban una estaca en el corazón, eso solía hacer que expulsara los gases que se habían acumulado después de la muerte. Podía hacer que el cuerpo sufriera ventosidades y que llegara a exhalar aire. Y por supuesto, eso reforzaría la creencia de que ese cuerpo había seguido con vida durante todo ese tiempo. El ciclo de la descomposición, cuando llegaba el momento de transferir los huesos a un osario o un mausoleo, podría ofrecer pruebas de que los vampiros son reales. ¿Explicaría esto las estacas que atravesaban el cuerpo de Vlad en la isla de Lesbos? En Grecia hay una larga tradición de mitología sobre vampiros o muertos vivientes. Entre los siglos XVII y XIX, los viajeros recogían historias sobre posibles vampiros que eran exhumados y clavados a sus ataúdes para evitar que se levantaran de nuevo. Y creo que eso es exactamente lo que encontramos en el caso de Vlad. De modo que tenemos a un hombre pobre que por alguna razón fue considerado un vampiro. Así que cuando murió fue tratado como tal, clavándole estacas en el cuerpo. Tomaron una serie de precauciones para asegurarse de que este hombre no regresara de entre los muertos. Le atravesaron con estacas, le colocaron en un ataúd de madera, construyeron una cripta especial para él y colocaron piedras sobre la tapa del ataúd para asegurarse de que no pudiera abrirse. Hubo una razón, aunque nunca la conoceremos, que les llevó a pensar que este hombre era una amenaza para los vivos y que era un vampiro potencial. El descubrimiento de Vlad sacudió el mundo de la arqueología y confirmó que los vampiros eran reales. Pero ¿por qué fue considerado un vampiro? Seguirá siendo poco más que una suposición. Probablemente pensaron que era un vampiro por el comportamiento que tuvo en vida. Hay una docena de razones por las que podía pensarse que uno era un vampiro. Un comportamiento extraño, una historia familiar insólita, una reputación particularmente mala, un error del sacerdote en el entierro. Hay todo tipo de razones, pero no sabemos por qué este hombre fue considerado un vampiro. Puede que nunca lo sepamos con certeza, pero una tumba aún más misteriosa pronto sería descubierta en Lesbos, una que podría proporcionar una respuesta. A las puertas del siglo XXI, junto a la pequeña iglesia de Taxiarques, a mucha menos profundidad que la tumba de Vlad en Mitilini, fue descubierto un segundo enterramiento misterioso, uno que podría explicar qué hacía falta para convertirse en vampiro. En 1999, un equipo del Servicio Arqueológico griego estaba restaurando la capilla medieval. Estaban excavando un canal de desagüe alrededor y se toparon con una serie de enterramientos que se extendían por la colina. Aquí había uno totalmente normal y aquí otro que contenía un individuo deformado y con dos estacas de 16 centímetros a cada lado. Fueron estas estacas las que pusieron de manifiesto que este enterramiento era único. Las estacas encontradas dentro de la tumba eran demasiado grandes como para ser clavos del ataúd, y no había indicios de que hubieran estado clavadas en algún sitio. De modo que creo que fueron colocadas de manera deliberada como medida preventiva para evitar que este hombre se convirtiera en un vampiro. Igual que Vlad, quien tras morir fue tratado como un vampiro, atravesándole el cuerpo con estacas, aquí yacía un hombre que, según se esperaba, también se levantaría de su tumba. Pero ¿por qué los locales no tomaron la decisión de clavar las estacas en su lugar cuando lo enterraron? No querían correr riesgos, de modo que tras envolverlo cuidadosamente en un sudario, lo enterraron antes de que transcurrieran 24 horas desde la muerte, según el rito cristiano, mirando hacia el este para el juicio final.
Como precaución colocaron estas dos estacas junto a él. Puede que nunca sepamos por qué razón no se las clavaron para que no saliera del ataúd, pero las dejaron ahí para que, según creemos, actuaran como un talismán y lo mantuvieran en su tumba. Aunque la verdadera naturaleza del vampiro de Taxiarque sigue siendo un misterio, un descubrimiento efectuado en el otro lado del mundo podría explicar el significado de estas estacas talismán. En 1988, en la ciudad de Mitilini, en la isla griega de Lesbos, Héctor Williams y su equipo de arqueólogos desenterraron los restos de un vampiro que apodaron Vlad, con el cuerpo clavado a la tumba. 10 años después, un segundo vampiro fue exhumado a pocos kilómetros de la localidad. Estos dos hallazgos han ayudado a los vampiros de Europa del Este a dejar de ser seres mitológicos para convertirse en hechos históricos. Pero ¿por qué podría alguien ser considerado un vampiro? Las pistas podrían estar al otro lado del mundo. En 1990, una serie de descubrimientos asombrosos aterrorizaron a un tranquilo pueblo de Nueva Inglaterra. Unos arqueólogos que trabajaban en una gravera desenterraron una necrópolis de casi 300 años de antigüedad, de los tiempos de los padres fundadores. El cementerio contenía los restos de toda una familia, pero una de las tumbas era diferente. Marcado con las iniciales JB, cuando abrieron el ataúd, los arqueólogos descubrieron que los restos habían sido colocados para formar el símbolo de la calavera y los huesos cruzados. ¿Se trataba de un pirata o podría haber una explicación aún más asombrosa? La científica forense Anastasia Atsaliki ha reexaminado el caso en busca de pruebas y para averiguar si este hallazgo podría estar relacionado con los vampiros de la isla de Lesbos. Cuando se realizó el primer examen de los huesos, enseguida se hizo evidente que existían una serie de lesiones. El aspecto, la distribución y la localización de esas lesiones señalaban hacia una enfermedad que es la tuberculosis, también conocida como TB. Así que esta enfermedad se extendió desde los pulmones de este hombre hasta la caja torácica, y con toda seguridad eso fue lo que le mató. La tuberculosis es una enfermedad terrible que se extendió por América Occidental durante los siglos XVIII y XIX, un periodo que coincidió con un aumento en la actividad vampírica. ¿Podría existir una conexión entre la tuberculosis y los vampiros? Hay una serie de síntomas de la tuberculosis que podrían asociarse con el vampirismo. Por ejemplo, la conjuntivitis. Los ojos rojizos e inflamados suelen hacer que quien la sufre no le guste exponerse a la luz del sol. La palidez de la piel, que está causada por la anemia que produce la enfermedad, el pulso débil y tembloroso asociado con el debilitamiento por la tuberculosis y, por supuesto, el hecho de que la gente afectada con frecuencia tose sangre. Así que no es extraño que se tienda a relacionar los síntomas de la tuberculosis, también conocida como consunción, con los del vampirismo. Además, estas enfermedades son muy contagiosas, de modo que suelen afectar a toda una familia, por lo que cuando algún miembro de esa familia ha muerto, es muy probable que los demás miembros de esa familia mueran poco después. Los que contraían la enfermedad perdían la salud poco a poco. Así que parecía como si la vida se les hubiera escapado y se estuvieran corrompiendo. Creo que esta persona murió de tuberculosis y que sus familiares también se contagiaron y pronto la siguieron hasta la tumba. El hecho de que los familiares de JB murieran poco después que él fue un claro signo de que se había convertido en vampiro. Y conforme la enfermedad se extendió, la histeria podría haberse apoderado de la comunidad. Puede que se decidiera desenterrar el cadáver y tomar las medidas de precaución necesarias.
Incluso pudo haber otros signos de actividad vampírica por el elevado número de personas que estaban muriendo. Con tanta gente muriendo, los enterramientos se hacían apresuradamente y en tumbas poco profundas. Y al excavarlas se movían otros cuerpos, lo que hacía que los huesos se diseminaran o que algunas partes quedaran en la superficie o sobresalieran de la tierra. Esta imagen podría dar la impresión de que los cuerpos han cobrado vida y están volviendo de entre los muertos. Habría resultado muy natural adoptar medidas de seguridad. Volver a enterrar los restos, colocar peso poniendo rocas o un ataúd muy pesado, clavarlos a sus tumbas para evitar que se levantaran de nuevo. O quizá, en el caso de JB, simplemente reordenar los huesos. Al reordenar los huesos, quizá pensaran que estaban inmovilizando el cadáver dentro de la tumba para evitar que saliera de nuevo. Y hay otro clavo en el ataúd que relaciona la tuberculosis con los vampiros. A 80 kilómetros de allí, en un cementerio abandonado de Rhode Island, hay una lápida que data de 1841, con una inscripción: en memoria de Simon Whipple, que murió el 6 de mayo de 1841, a pesar de que la consunción del vampiro se apoderó de su forma mortal. Consunción es otro nombre dado a la tuberculosis, así que quizá esta sea la prueba que relaciona la tuberculosis con los vampiros, al menos en Nueva Inglaterra. Y esta relación incluso pudo llegar hasta la literatura popular del momento. François-Marie Arouet, más conocido como Voltaire, fue uno de los mayores pensadores de la Ilustración del siglo XVIII y en su diccionario filosófico escribió: los vampiros eran cadáveres que salían de sus tumbas durante la noche para chupar la sangre de los vivos, ya fuera del cuello o del estómago, después de lo cual regresaban a los cementerios. Aquellos a quienes succionaban la sangre menguaban, palidecían y caían víctimas de la consunción, mientras que los cadáveres que la succionaban engordaban, se volvían rojizos y desarrollaban un apetito sobresaliente. Prueba de que en otros tiempos, cuando el conocimiento de las enfermedades y las afecciones era limitado, la superstición se apoderaba de las mentes temerosas. Algo comprensible en el siglo XVIII, pero estaríamos equivocados si pensáramos que en la actualidad no se cree en los vampiros. En febrero de 2004, las autoridades acudieron a la pequeña aldea de Craiova, en el sureste de Rumanía, para investigar el testimonio de 6 personas que afirmaban haber empalado el cuerpo de un aldeano, Tome Petra, quien según ellos se había convertido en un vampiro después de morir. Mi cuñado murió y cuando murió se convirtió en un vampiro. Los aldeanos pensaron que Petra había regresado de entre los muertos para alimentarse de sus semejantes. Vi cómo se acercaba por la noche. Me estaba llamando, yo no paraba de gritar. Nos estaba chupando la sangre. Sus familiares se estaban apagando lentamente. Tenía dolores de estómago, me volví amarillenta. Todos los vecinos eran testigos de lo mal que me sentía durante la noche. En las sociedades eslavas, aún se cree que el espíritu de una persona perdura durante 40 días después de la muerte, de modo que solo había una solución. 6 semanas después del funeral, al filo de la medianoche, la familia de Petra se adentró en el cementerio y desenterró su cadáver. Su estado confirmó las peores sospechas. Lo encontramos con las manos a ambos lados, así. Tenía el cuello roto y la boca llena de sangre. Un cadáver lleno de sangre, un signo evidente de que Petra se había convertido en un vampiro. La sangre tiene un gran simbolismo en muchas religiones. Para el cristianismo, el vino representa la sangre de Jesús, pero en muchas otras religiones la sangre se bebe para adquirir poderes sobrenaturales. La imagen de la sangre en la boca debe ser algo aterrador. Los aldeanos hicieron lo que dictan sus creencias. Abrimos la tumba e hicimos lo que había que hacer. Esta es mi horca. La usé para arrancarle el corazón.
El corazón de un hombre muerto no debería tener sangre, a menos que fuera un vampiro. Así que lo quemamos y nos bebimos las cenizas disueltas en agua. Bebimos las cenizas y inmediatamente empecé a sentirme mejor. Al menos en Rumanía, el vampiro no es una leyenda, sino que continúa siendo una amenaza muy real. Una criatura de la noche que se alimenta de nuestros miedos más profundos desde la frontera entre la vida y la muerte. Vampiros, seres que se alimentan de nuestra fuerza vital, criaturas de la noche que acechan en la frontera entre la vida y la muerte. La ciencia moderna puede explicar algunos de los casos de vampirismo. Pero ¿qué hay de Vlad y de los otros vampiros de la isla de Lesbos? Anastasia Saliki fue la encargada de examinar los restos del vampiro de Taxiarques y descubrió que no fue un hombre común, a diferencia de Vlad. La persona encontrada en la tumba de Taxiarques tenía deformaciones faciales severas, especialmente en la zona de la nariz, la mandíbula. Y había pruebas de enfermedades como lesiones en el cráneo, probablemente por una infección fúngica en el cerebro. Creo que lo que tenemos aquí es a un pobre hombre enfermo y deforme. Sabemos por el folclore que se pensaba que las personas con tuberculosis, con rabia o con deformidades se convertían en vampiros después de la muerte. Y eso es exactamente lo que ocurrió en este caso. Su condición física pudo hacer que la gente sospechara de él, además de provocar un comportamiento controvertido por su parte. Las estacas señalan la sospecha de que era un muerto viviente. De modo que no corrieron ningún riesgo. Cuando fue enterrado colocaron las estacas, lo cubrieron y permaneció así hasta el otoño de 1999, cuando lo desenterramos. Pero ¿por qué no le clavaron las estacas, tal y como sí se hizo con Vlad? Quizá fueran más aprensivos o quizá pensaron que bastaría con dejarlas ahí como protectoras de la tumba. Temiendo que pudiera levantarse, los aldeanos dejaron las estacas a su lado, en el ataúd. Pero Anastasia cree que estas estacas también podían tener un propósito práctico. Las estacas de la tumba estaban afiladas. Y conforme el cuerpo se hinchaba debido a la descomposición, habrían atravesado la carne y habrían liberado los gases que había en el interior. Al expulsarse los gases acumulados durante la descomposición, los órganos habrían quedado expuestos y el cadáver se habría desecado. Eso aceleraría la descomposición, por lo que más adelante, si alguien desenterrara el cuerpo, únicamente encontraría huesos, no un vampiro. Para mí, esto demuestra que los aldeanos no querían correr riesgos. Hay un último giro final en la historia de la isla de los vampiros. En sus investigaciones realizadas durante los últimos 30 años, Héctor Williams se ha sentido fascinado por los escritos de uno de los viajeros y autores más famosos de la zona, Charles Thomas Newton. En la década de 1860, Charles Newton, que fue vicecónsul británico en Mitilini, publicó sus memorias, Viajes y descubrimientos del Levante Mediterráneo, y habla de un lugar cerca de la isla de Mitilini. En Mitilini, los huesos de aquellos que no descansan tranquilos en sus tumbas son transportados a una pequeña isla adyacente donde se los entierra de nuevo. Esta es una barrera efectiva contra futuros ataques, pues el vampiro no puede cruzar el agua salada. Es una pista intrigante. Un texto escrito por un autor respetado que habla de una pequeña isla cerca de Mitilini, que alberga no solo un vampiro, sino un cementerio de vampiros. Gracias al miedo de los vampiros al agua salada.
En el clásico de la novela gótica de Bram Stoker, Drácula, el conde llega por mar desde Transilvania, viajando en un ataúd lleno de tierra de su región. Y esta es una tradición que Stoker tomó de las historias de vampiros de Europa Oriental. La idea de que el vampiro no puede viajar sobre agua salada. En muchos lugares se cree que los vampiros y otros seres sobrenaturales no pueden cruzar el agua salada. Así que los aldeanos debieron pensar que trasladar y enterrar un cadáver en una isla sería más que suficiente para evitar los ataques de los vampiros. Si historiadores y científicos están en lo cierto, en algún lugar cerca de la costa de Lesbos se encuentra la verdadera isla de los vampiros, que alberga el primer cementerio de vampiros de la historia. Newton escribió estas líneas hace 140 años. Queríamos averiguar qué hacían los griegos con los vampiros que no enterraban cerca de ellos. Y este pasaje sugirió dónde se encontraba el lugar al que los enviaban. Justo allí, en una pequeña isla frente al pueblo de Pánfila. Desde la orilla, es casi imposible apreciar ningún rastro de enterramientos. Así que solo puede hacerse una cosa. Héctor tendrá que ir volando. Acabamos de despegar del Aeropuerto Internacional de Mitilini y vamos en dirección norte, hacia la isla de Pánfila. Estamos a punto de llegar a la isla, así que las cosas van a ponerse interesantes. Descenderemos a 500 pies, 150 metros. Puede que haya turbulencias, pero desde aquí tendremos una buena vista de la isla. Volaremos en círculo sobre la isla para echar un vistazo. Pueden verse los restos de un pequeño edificio en la parte norte y los cimientos de lo que parece ser una cripta un poco más hacia el este. ¿Podrían ser estos los nichos funerarios, lugares que podrían contener construcciones subterráneas? Hemos podido localizar los restos de varios edificios, cimientos que indican que hay estructuras subterráneas en la isla. Será necesario regresar con un georradar para obtener más detalles sobre las tumbas. ¿Quién sabe lo que encontrarán? Pero ahora Héctor debe esperar. Su curiosidad está despierta y renovada por la certeza de que podría haber encontrado un lugar único. Un cementerio para los no muertos. La verdadera isla de los vampiros. La investigación de Héctor ha confirmado más allá de toda duda que hubo un tiempo en que los vampiros vagaron por la isla de Lesbos. Muchos asumen que los vampiros son un mito, pero el vampiro de la zona de los Balcanes de Europa Central ha evolucionado de un modo que ha fascinado a la gente desde el siglo XVIII. Gracias a la medicina y a la ciencia forense moderna, sabemos que los vampiros eran gente real. Desterrados de la sociedad, asolados por enfermedades, por deformidades o por trastornos mentales. Tenía que ser un renegado y por eso fue tratado como un vampiro después de su muerte. E incluso hoy, en algunas partes del mundo los vampiros aún son considerados una amenaza muy real. Uno de los seres sobrenaturales más enigmáticos y duraderos.